Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video hablaremos sobre el movimiento de planetas, mencionaremos la teoría heliocéntrica y geocéntrica hasta llegar a las tres leyes de Kepler. El cielo y los objetos que en él se aprecian siempre han sido objeto de admiración y estudio. A lo largo de la historia, para explicar el movimiento de los astros, se han propuesto diferentes modelos. Básicamente dos. Uno, el modelo geocéntrico y otro, el modelo heliocéntrico. En resumidas cuentas, el modelo geocéntrico quiere decir que los astros giran en torno a la Tierra, que se encuentra en el centro del universo inmóvil, mientras que los que defienden el modelo heliocéntrico planteaban que quien se encuentra al centro del universo es el Sol y los planetas giran en torno a él, Sol inmóvil. Pues bien, ambas teorías, ambos modelos han competido a lo largo de la historia. Veamos a los principales representantes y qué es lo que planteaba en esencia el modelo geocéntrico. Recuerda, geocéntrico, centro, Tierra, centro del universo, inmóvil. Uno de los modelos geocéntricos más importantes fue el que planteó Aristóteles, en contraposición al heliocéntrico. Aristóteles plantea que la Tierra esférica se sitúa en el centro del universo. Los griegos tenían una obsesión con el círculo, era la figura para ellos perfecta, y las esferas, por supuesto. Entonces todos los astros ubicados en esferas concéntricas perfectas. Esta idea calzaba muy bien con sus concepciones filosóficas de que el hombre era el centro del universo. Bueno, luego tenemos a Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, quien plantea algunas variantes con respecto al modelo geocéntrico. Aquí está, la Tierra, en el centro del universo, la Tierra no se mueve, los planetas giran en órbitas concéntricas circulares, círculos, pero fíjate cómo los planetas como que tienen su propio movimiento. Aquí están. Aquí se aprecia un poco más claro. Este planeta gira en torno de la Tierra, pero a la vez él tiene un movimiento. Esto se llamó el sistema tolemaico. Ponemos los siglos del siglo II hasta el siglo XVI. Esto quiere decir que durante más de 1000 años todos estuvieron de acuerdo que la Tierra se encontraba al centro del universo y no se movía. Los demás astros eran los que se movían. Fíjate cómo ubicaban al Sol entre Marte y Venus. A esto se le conoce como el sistema tolemaico. Y como les repito, no había ninguna duda al respecto. Era un modelo científico, sin embargo, demasiado complejo. Era tan complejo que pocos lo comprendían y lo dominaban. Pues bien, vamos a incluir en el modelo geocéntrico el modelo de Tycho Brahe. A esto le llaman el sistema ticónico. Y fíjate lo alucinante que era. Era como un híbrido entre geocéntrico y heliocéntrico. Tenemos aquí la Tierra al centro, inmóvil. La Luna está girando. Luego tenemos al Sol y fíjate cómo los planetas, aquí está Mercurio, Venus siempre de verde, Marte de rojo, bueno, luego está Júpiter y Saturno. Todos los planetas giran en torno al Sol, pero el Sol gira en torno a la Tierra, lo mismo que las estrellas. Como les digo, era un híbrido, ya que los planetas, los demás planetas, giraban en torno al Sol, pero el Sol gira en torno a la Tierra. Así que es un modelo geocéntrico, porque considera la Tierra inmóvil y todos girando en torno a ella. Sistema ticónico. Ahora vamos con sus antagonistas, sus rivales, que era el modelo heliocéntrico. Sol, centro. Fíjate que el primero que plantea la teoría, o en todo caso, es la primera persona conocida que propuso el sistema heliocéntrico, fue
Aristarco de Samos en el siglo III a.C. Esto quiere decir que como que las dos teorías coexistieron, sin embargo, se impuso la de Aristóteles. Bueno, luego tenemos a Nicolás Copérnico, quien establece una verdadera revolución. A su teoría, por eso se le llama revolución copernicana. Fíjate, siglo XVI, en pleno dominio del sistema tolemaico. Entonces, ¿el que plantea? Plantea que el Sol permanece inmóvil en el centro del universo. La Tierra presenta 3 movimientos como consecuencia y las esferas, la esfera de las estrellas está inmóvil, muy alejada. Aquí está. Fíjate, ya ubicamos a la Tierra, tercer planeta, y aquí está la Luna. Órbitas concéntricas. Este modelo científico tuvo mucho apoyo por parte de los principales investigadores de la época, entre ellos Galileo Galilei. Galileo Galilei no solamente aprobó el sistema de Copérnico, sino mostró pruebas a favor de ese sistema. Galileo Galilei era un científico en toda la regla. Fíjate que él inventa su telescopio y con ese telescopio logra, por ejemplo, descubrir satélites en Júpiter. Pues bien, él defiende la teoría de Copérnico hasta el final. Por defender la teoría copernicana se gana muchos enemigos en la iglesia. El Santo Oficio lo condena a confinamiento por sus ideas que eran consideradas una herejía. Se cuenta una anécdota que él es obligado a abjurar, a renunciar de su teoría cuando él está leyendo o termina de leer su discurso donde renuncia a sus teorías porque había sido condenado por el Santo Oficio. Al final él dice, y sin embargo se mueve, se refiere a la Tierra, que se mueve alrededor del Sol. Luego tenemos a Johannes Kepler, uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Él trabajó junto a Tycho Brahe. Es más, fue Tycho Brahe el que convoca a Johannes Kepler para que le ayude a demostrar su teoría. Sin embargo, Johannes Kepler no estaba a favor de la teoría geocéntrica, más bien de la teoría heliocéntrica de Copérnico. Con nuevos métodos, él llega a una conclusión interesante y la plantea en su libro Nueva Astronomía, que cambió el mundo para siempre. En el año de 1609 establece sus 3 leyes y su modelo platónico del sistema solar. ¿Por qué platónico? Porque se basa en los sólidos platónicos, el tetraedro regular, las figuras regulares de Platón, para establecer un modelo del sistema solar impensado para la época. Bueno, él plantea sus 3 leyes que corresponden al modelo actual del movimiento de planetas. Las leyes de Kepler. La primera ley dice ley de las órbitas. Los planetas giran alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Esto que está aquí es la elipse, una figura geométrica. Fíjate que la elipse tiene 2 focos. En uno de los focos se encuentra el Sol y el planeta gira alrededor, describiendo órbitas elípticas. Tremendo descubrimiento, ya que en esa época todos pensaban que las órbitas eran circulares. La segunda ley es la ley de las áreas. Dice el área barrida por el radio vector que une el Sol con un planeta es la misma para tiempos iguales. Esta zona que hemos sombreado de color morado es el área que recorre el planeta que está aquí y cuando está por esta zona. Fíjate que estas áreas son iguales. Y me habla de tiempos iguales. O sea, tú te preguntarás, ¿cómo es posible que el mismo planeta aquí recorra una longitud corta y luego aquí recorra una longitud larga? Esto se debe a que el planeta aquí experimenta una mayor velocidad. Cuando está por aquí se le llama perihelio, que quiere decir el punto de la órbita de un planeta más próximo al Sol. Y el afelio es el punto de la órbita pero más lejano al Sol. Entonces aquí va a haber una interacción. Se cae de madura la conclusión que se puede extraer aquí, ¿verdad? Bueno, la tercera ley habla de los periodos o de las armonías, también se le conoce así. Los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son proporcionales a los cubos de los radios de sus órbitas. Fíjate
el planteamiento matemático, donde K equivale a un año entre unidad astronómica. Bien, estas tres leyes permitieron unificar, predecir y comprender todos los movimientos de los astros. Y como les había dicho, la conclusión inmediata que surge de estas tres leyes precisamente vendría a ser la ley de la gravitación universal que Newton luego establece. Sin embargo, muchos investigadores con fundamento mencionan que ya Kepler, por supuesto, al establecer estas leyes, conocía de esas interacciones gravitatorias, si no, no hubiese podido establecer las mismas. Tanto es así que inclusive Kepler escribe un libro que se llama El sueño del hombre en la luna, donde hace de pionero de ciencia ficción y menciona que la posibilidad a través de un sueño que es posible viajar a la luna. Imagínate, estaba cuánto tiempo adelantado a su época. Es más, inclusive en su libro hace una descripción de habitantes en la luna. Alucinante, increíble. Bueno, esas son las tres leyes de Kepler, el modelo del movimiento de planetas, que es lo más importante que tenemos que recordar. Hay que agregar que ambos modelos estuvieron equivocados. ¿Por qué? Porque ni la Tierra ni el Sol se encuentran en el centro del universo, ni tampoco están estáticos. Esto quedó evidenciado gracias a la ciencia moderna, los descubrimientos de Hubble, que nos menciona un universo en continua expansión. Porque, repetimos, según la ciencia moderna, la Tierra gira en torno al Sol, el Sol con los planetas forman el sistema solar, y el sistema solar gira en torno de la Vía Láctea, que también está en movimientos. Esta es una imagen de la Vía Láctea, donde podemos ubicar al Sol y los planetas aquí, en el brazo de Orión. Y bien, si hemos estado atentos a la clase, podemos entonces responder las siguientes preguntas. La primera pregunta dice: ¿cómo se denomina la curva que describe la trayectoria de un planeta cualquiera alrededor del Sol y dónde se sitúa el Sol? Bien, por la primera ley de Kepler, ley de las órbitas, sabemos que los planetas giran alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas y el Sol se encuentra en uno de los focos precisamente de esta curva llamada elipse. Por tanto, la respuesta es la letra D. La pregunta 2 dice: la siguiente figura representa la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, sabiendo que la velocidad de este planeta es máxima al pasar por el punto E. ¿Cuál de los puntos B, C o D representa mejor la posición que el Sol ocupa? Bien, sabemos que el Sol se encuentra en uno de los focos, ¿sí? Pero también habíamos explicado que por la ley de las áreas, cuando el planeta se encuentra en el punto más cercano de la órbita del Sol, es el perihelio, entonces tiene una mayor velocidad. Por lo tanto, aquí el Sol, ¿dónde estaría? El Sol estaría por acá, ya que en E tiene una velocidad máxima. Ahí está, para ser más gráficos, ubicamos al Solcito ahí. ¿Listo? Punto D. Vamos con la siguiente pregunta. La tercera pregunta dice: imagina que lees en una revista científica que se descubrió un pequeño planeta con un periodo de 8 años y cuya distancia al Sol es de 4 unidades astronómicas. ¿De acuerdo a la ley de Kepler será esto posible? Vamos a recurrir entonces a la tercera ley de Kepler, la ley de los periodos, que establece lo siguiente, ¿verdad? Que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son proporcionales a los cubos de los radios de sus órbitas. Bueno, aquí la tenemos. Por lo tanto, vamos a reemplazar los datos que ellos me dan. Me dicen que hay un periodo de 8 años y un radio de 4 unidades astronómicas. Por tanto, reemplazamos en esta ecuación y decimos t es 8 al cuadrado y r es 4 al cubo. Esto me tiene que dar el valor de acá. Bueno, 8 al cuadrado es 64, ¿verdad? 8 por 8 es 64 y 4 al cubo es 4 por 4 por 4. Eso es 64 también. Por lo tanto, esto es el valor de acá. Entonces tú dices, 64 entre 64 es 1. Un año, unidad astronómica. Esto está elevado al cuadrado y esto está elevado al cubo. Bueno,
Eso es el valor de la constante K. O sea, está cumpliendo la tercera ley de Newton. De acuerdo a las leyes de Kepler, ¿será esto posible? Sí es posible. ¿Listo? Y bien, si la explicación te gustó, pues suscríbete al canal, comenta, comparte el contenido. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video hablaremos sobre el movimiento de planetas, mencionaremos la teoría heliocéntrica y geocéntrica hasta llegar a las 3 leyes de Kepler. El cielo y los objetos que en él se aprecian siempre han sido objeto de admiración y estudio a lo largo de la historia para explicar el movimiento, mientras que los que defienden el modelo heliocéntrico planteaban que quien se encuentra al centro del universo es el Sol y los planetas giran en torno a él, Sol inmóvil. Pues bien, ambas teorías, ambos modelos han competido a lo largo de la historia. Veamos a los principales representantes y qué es lo que plantean los astros. Se han propuesto diferentes modelos, básicamente dos. Uno, el modelo geocéntrico, y otro, el modelo heliocéntrico. En resumidas cuentas, el modelo geocéntrico quiere decir que los astros giran en torno a la Tierra, que se encuentra en el centro del universo inmóvil. Planteaba en esencia el modelo geocéntrico. Recuerda, geocéntrico, centro, Tierra, centro del universo, inmóvil. Uno de los modelos geocéntricos más importantes fue el que planteó Aristóteles, en contraposición al heliocéntrico. Aristóteles plantea que la Tierra esférica se sitúa en el centro del universo. Los griegos tenían una obsesión con el círculo, era la figura para ellos perfecta, y las esferas, por supuesto. Entonces todos los astros ubicados en esferas concéntricas perfectas. Esta idea calzaba muy bien con sus concepciones filosóficas de que el hombre